La Operación Market Garden es recordada por ser una de las peores operaciones militares de la historia, al mismo tiempo de ser la última gran victoria alemana en la Segunda Guerra Mundial. Durante años, tanto los historiadores como los fanáticos del segundo conflicto a gran escala, han señalado al mariscal Montgomery como el único responsable del fracaso de la operación aerotransportada más grande de la historia. Pero esto, ¿es completamente cierto? ¿Fue solo Monty, el culpable de la victoria germana? Todo esto lo responderemos en este video, a la par que haremos un análisis militar que buscará de la manera más objetiva posible, encontrar los errores y aciertos de ambos bandos. Aclarado esto, podemos comenzar. En el famoso día D, los aliados desembarcaron en Normandía, y luego de unos muy duros combates que resultaron en victoria aliada, Hitler decide poner al mariscal de campo Walter Model a cargo del frente occidental, debido a sus grandes éxitos en el frente oriental, como por ejemplo, cuando frenó a los rusos en Varsovia. Transferido al frente occidental el 17 de agosto de 1944, Model se encargó de organizar la retirada del grupo de ejércitos B a través de Francia, abandonando París y posicionándose en la línea defensiva Siegfriedo. Esta retirada estratégica permitió a los alemanes posicionarse en un nuevo frente más fácilmente defendible, con la intención de ganar tiempo para reconstruir su línea defensiva. Gracias a este movimiento, los aliados occidentales avanzaron mucho más de lo previsto, recorriendo un total de 240 kilómetros de distancia. Para que se hagan una idea, la distancia avanzada fue mucho mayor de lo que recorrió Guderian en la campaña de Francia del año 40. Tengamos en cuenta que en la planificación aliada, ellos creyeron que, combatiendo en Francia, tendrían que luchar kilómetro por kilómetro, empujando a los alemanes a la frontera franco-germana. Pero esto no fue lo que ocurrió. Tras la ruptura del frente de Normandía, los alemanes se retiraron a su frontera, lo que hizo pensar a los aliados que el ejército alemán estaba al borde del colapso, cosa que no era cierta. Alemania todavía tenía una gran capacidad de combate, gracias a su coordinación, y así lo demostrarían durante la Operación Market Garden. Pero no nos adelantemos. Primero será necesario saber cómo estaban comandadas las fuerzas militares aliadas. Al mando de las mismas, estaba Eisenhower y bajo su mando, el 21º Grupo de Ejércitos al mando de Montgomery. A la vez bajo su mando, al primer ejército canadiense y al segundo británico. Al sur al mando de Eisenhower, el 12º Ejércitos de Bradley, a la vez y bajo su comando el primer y tercer ejército de Patton. Del otro lado podemos ver la línea defensiva Siegfriedo, y atrás la zona industrial del Ruhr. En esta zona es donde aconteció la Operación Market Garden, pero todavía no llegamos a ella. Recapitulando. Luego del espectacular avance aliado, estos últimos se encontraron con un grave problema: las líneas de suministros quedaban cada vez más alejadas, gracias al inesperado gran avance en territorio francés. Para este momento, tanto británicos como estadounidenses se encontraban con embriaguez de victoria, y las sensaciones generalizadas eran de que derrotarían a Alemania para las Navidades de 1944. Fue en ese momento que las discusiones por lo que se tenía que hacer comenzaron. Los aliados, luego del desembarco en Normandía, especulaban que en 11 meses llegarían a la frontera franco-germana. Grande fue su sorpresa, cuando en tan solo 3 meses, lograron alcanzar la frontera alemana. Pero no todo sería cocer y cantar, ya que como mencionamos con anterioridad, al alejarse cada vez más de sus líneas de suministros, las fuerzas occidentales no sabían cómo poder abastecer a sus tropas. Es a partir de aquí, que ustedes seguramente, se habrán hecho la siguiente pregunta. ¿Cómo podrían los aliados proporcionarle a sus tropas los recursos que ellos necesitaban? Fácil. Como ustedes sabrán, el problema aliado era que su línea de logística había alcanzado unos 1500 kilómetros de recorrido. Esto dificultaba la llegada de suministros que en su mayoría venían desde los puentes artificiales ubicados en Normandía. Por lo tanto, la solución era encontrar otro puente que sirviera para suministrar a la fuerza aliada. Una de las opciones era el puente de Cherburgo, opción que tendremos que descartar, debido a su estado luego de la batalla que tuvo lugar en la ciudad.
Por ende, nos quedaría solo una alternativa, el puerto de Amberes, que en ese momento, era el segundo mayor puerto de toda Europa y el tercero de todo el mundo, ideal para suministrar a las fuerzas occidentales. La ciudad portuaria, fue tomada por los soldados de Montgomery con sus instalaciones intactas, pero para su desgracia, para poder acceder al puerto, se debía navegar por el río Escalda. Esto era inviable, debido a que los alemanes se ubicaban en la orilla norte, lo que hacía imposible cualquier intento de navegación, y mucho menos, con la finalidad de traer suministros. Pero por más increíble que parezca, no hubo ni el más mínimo esfuerzo aliado por obtener el puerto de Amberes, debido a su creencia que la guerra estaba a punto de acabar. Con este escenario, Eisenhower tuvo la idea de atacar a lo largo del frente, pero esto era inviable en la práctica, debido a la escasez de recursos que no hubiera permitido abastecer a las tropas, para un avance en toda la línea de frente. Por otro lado, tanto Monty como Patton tenían en mente ir en línea recta hasta Berlín para las Navidades. Luego de mucha especulación, Montgomery presentó su plan conocido como Market Garden, que se dividiría en dos fases. Market, siendo la fase aérea con tropas aerotransportadas, que tenían como objetivo ocupar con paracaidistas una serie de puentes tras las líneas enemigas, y mantener los puentes ocupados durante 3 o 4 días, hasta que llegaran refuerzos de Garden. Según se había previsto, Market haría uso de 3 de las 5 divisiones del primer ejército aerotransportado aliado. La primera de estas, sería la 101 División Aerotransportada de los Estados Unidos, bajo el mando del mayor general Maxwell Taylor, que tendría como objetivo saltar al norte de Eindhoven, con la finalidad de hacerse con los puentes de Sol y Veghel. Sus pares de la 82 División, al mando del general James Galvin, saltarían al noroeste, para tomar los puentes de Greivin y Mega. Por último, la primera división aerotransportada británica, al mando del general Roy Urquhart, y con la ayuda de la primera brigada independiente de paracaidistas polacos, saltarían cerca a Argen, con la finalidad de tomar dicho puente. Para cerrar con esta fase, es necesario que recuerden que el puente de Argen era el objetivo principal de toda la operación, y sin su captura, el cruce del río Rin no estaría asegurado, y por consiguiente, toda la operación habría sido un fracaso. La siguiente fase, Garden, consistía en el avance del 30º Cuerpo de Ejército, del general Horrocks. Los tanques en la vanguardia, avanzarían a través de la autopista 69, con el propósito de ir enlazando con cada una de las divisiones paracaidistas que habían tomado previamente, los respectivos puentes. Según el plan, durante el primer día se debía alcanzar a los paracaidistas de la 101. Para el segundo día, se debía alcanzar a las tropas de la 82 División. Y por último, en el tercer día, se debía alcanzar a los paracaidistas británicos y polacos en Argen. Una vez concluida ambas fases, el resto del segundo ejército británico debería rodear la línea Sigfrido, consolidar cabezas de puente en la otra orilla del Rin, y finalmente, atacar la zona industrial del Ruhr, o hasta incluso, dirigirse directamente hasta Berlín. Una vez que Montgomery presentó este plan, y con la falta de otras propuestas serias sobre la mesa, Eisenhower decidió darle luz verde, destinando la mayoría de los suministros aliados en esta El tiempo demostraría lo equivocada que fue esta decisión. A continuación, mencionaré los errores que llevaron a esta operación al fracaso. Market Garden en comparación a otras operaciones, como por ejemplo, Normandía, Torcho la invasión a Sicilia, carecía de la meticulosidad que caracterizaba a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Desde el principio, los errores no se hicieron esperar. Y es que para empezar, en cualquier operación aerotransportada se debe de contar con el factor sorpresa, pero en esta ofensiva eso no sucedió, debido a que la primera división aerotransportada británica tuvo su zona de salto muy lejos del objetivo. Otro error de planificación, fue que entre el punto de partida del 30º Cuerpo y el puente de Argen, habían más de 100 kilómetros de distancia, lo cual es ridículo, teniendo en cuenta que en el desembarco de Normandía, la distancia entre las tropas aerotransportadas y de infantería, solía ser de 30, y a lo mucho 50 kilómetros. Recordemos que las divisiones de paracaidistas, necesitan ser relevadas al ser tropas ligeras, y de no hacer esto, quedarían vulnerables ante el ataque de cualquier división de infantería enemiga, y ni hablar en el caso de una división Panzer.
Otro error garrafal, fue que antes de lanzarse la ofensiva, los subordinados de Montgomery le avisaron a este último que no habían suficientes aviones de transporte, con los que poder llevar a las 3,5 divisiones de una sola vez. Por lo tanto, tendrían que efectuarse saltos durante varios días. También le comentaron que en Argen y Nimega, la zona de aterrizaje de las tropas, estaban lejos de los puentes, y una vez en tierra, las unidades aerotransportadas tendrían que marchar por varias horas, antes de llegar a sus objetivos, pero más importante aún, sus comandantes terrestres y aerotransportados, señalaron que Argen estaba a 110 kilómetros del frente. Una distancia sin precedentes para un asalto aéreo. Lamentablemente para los soldados aliados, Montgomery no prestó atención a las advertencias que se le habían dado. Esto llegó a tal punto, que Monty ignoró la advertencia del príncipe Bernardo, el cual le había advertido que el terreno fuera de la única carretera apta en la zona, era intransitable. Si estás viendo este video, y escuchando lo que estoy exponiendo, seguramente te habrás planteado la siguiente interrogante. ¿Por qué Montgomery cometió todos estos errores evitables? La respuesta es sencilla. El exceso de confianza y la soberbia, llevaron no solo a Monty sino a todos los generales aliados, a pensar que Alemania estaba al borde del colapso, pero esto no era así para nada, y voy a explicar el porqué. Si bien es cierto que los alemanes estaban muy debilitados, no podemos olvidar que durante toda la guerra, se habían especializado en combatir en inferioridad numérica y de material. A esto también debemos sumarle, su capacidad en la coordinación, que era muy superior a la de los aliados, al tener a sus oficiales en primera línea, a diferencia de los aliados, que los tenían a kilómetros del frente, debido a su muy alta cadena de mando. Pero realmente el factor crucial de la victoria alemana, fue la capacidad que tuvieron sus generales, véase Model, Student, Dietrich, etc., para reconstruir a sus tropas, y crear los conocidos como Kampfgruppe. Los Kampfgruppe, o grupos de batalla en español, eran grupos que nacían a partir de formaciones ya existentes, normalmente de formaciones fragmentadas o que ya habían recibido muchas bajas, y formar con estas, un nuevo cuerpo de combate. Los improvisados Kampfgruppe ayudaron a Alemania a poder aprovechar al máximo su fuerza militar, que cada vez era menor, y a responder rápido a las nuevas amenazas. Ya para ir finalizando, el día 25 de septiembre darían por perdida la operación, y decidieron evacuar a sus hombres, sufriendo un total de 18.170 bajas, por tan solo 8.000 del contrincante. En conclusión, Market Garden fracasó, tanto por errores de exceso de confianza, como por los aciertos de un ejército alemán, que aunque se encontraba, demostró tener la suficiente soltura, como para poder llevar a cabo una efectiva defensa en profundidad. La victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana. Esta frase resume a la perfección lo ocurrido luego del desastre que significó Market Garden para las fuerzas aliadas. En los meses siguientes, y luego de acabar la contienda, todo se basó en culpar de todo a Montgomery, y sinceramente, creo que esto no es del todo justo. O sea, Monty cometió muchos errores, y no ayudan sus declaraciones post-Market Garden, diciendo que la operación fue un éxito en un 90%. Pero dejando de lado, lo bien o mal que nos caiga el mariscal británico, lo que no se puede negar, es que si la situación llegó hasta donde llegó, fue por no haber tomado el puerto de Amberes. Los aliados tenían un problema de suministros, pero a pesar de saberlo decidieron ignorarlo, ya que creían que Alemania estaba al borde de la derrota. Y en esto el mayor responsable fue Eisenhower, el cual en ningún momento pensó como militar sino como político, siempre poniendo por delante la diplomacia. Es por eso que su idea original era avanzar por todo el frente, y de esta forma contentar tanto a británicos como a estadounidenses, y así poder evitar elegir entre Patton o Montgomery. Pero las ansias por cerrar la contienda en Navidad, hicieron que Eisenhower aceptara el plan de Monty, ya que seguía con la idea generalizada que Alemania estaba al borde del colapso. Por último, me resulta muy divertido que Patton y Bradley critiquen a Montgomery por sus errores, pero como a mí me gusta decir, los que hacen se equivocan, y los que se quedan estáticos no aportan. Monty fue el único en presentar un plan, a diferencia de los generales estadounidenses, los cuales, seguramente de haber presentado alguno también hubieran fallado.
Para ese momento, todos subestimaron las fuerzas alemanas, no tuvieron en cuenta muchos aspectos, y la sensación que tengo, es que daba igual lo que hicieran, iban a perder por no haber solucionado el problema de sus suministros. Por lo tanto, todos tuvieron su cuota de responsabilidad en el desastre. Dato curioso. La única personalidad de importancia que no subestimó del todo a los alemanes, fue Winston Churchill. El cual dijo lo siguiente. Existen cuanto menos, las mismas posibilidades de que Hitler continúe luchando a partir del 1 de enero, como de que caiga antes de esa fecha. Y si sucumbe antes, será más por cuestiones políticas que por militares. La operación Market Garden fue un desastre colosal para los aliados y una derrota personal sin paliativos para su principal impulsor, el general Bernard Montgomery, así como un fracaso de todo el alto mando de la fuerza expedicionaria aliada y del general Eisenhower, quien teniendo dudas desde el principio acerca del ambicioso plan de Monty, continuó adelante sabiendo que era irrealizable. Así fue como la mala planificación de la campaña, la excesiva confianza en una victoria rápida, la falta de información sobre el enemigo y una sobreestimación de las propias capacidades anglo-estadounidenses, terminaron en una catástrofe militar que paralizó el avance sobre el frente occidental y alargó la contienda en Europa hasta mediados de 1945. Los aliados sufrieron un total de 18.170 bajas entre muertos o prisioneros, así como la destrucción de 88 tanques y el derribo de 377 aviones. Por parte del eje, tememos unas 8.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos, así como la destrucción de 30 tanques y el derribo de 159 aviones. También hay que agregar, que aproximadamente 10.000 civiles de los Países Bajos perdieron la vida por el fuego cruzado durante la operación Market Garden. La victoria del grupo de ejércitos B durante la operación Market Garden, fue otra de las hazañas defensivas del general Walter Model, y un triunfo que fue celebrado por el propio Adolf Hitler, ya que desde el desembarco de Normandía, las fuerzas del eje por primera vez, consiguieron estancar totalmente el avance de los aliados sobre el frente occidental. Gracias a este revés infligido por los germanos a sus oponentes, las fronteras del Tercer Reich estarían a salvo hasta principios de 1945, lo que retrasó de sobremanera la entrada de las tropas de Estados Unidos y el Imperio Británico en Alemania, con los consiguientes efectos posteriores para la fase final de la Segunda Guerra Mundial y el devenir del siglo XX. Pero bueno, esto es todo por hoy. Gracias por apoyar el contenido subido a este canal. Recuerda que puedes suscribirte, dejar un poderoso like, y compartir este material con todos tus amigos. También puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios, y una sugerencia de lo que te gustaría que traigamos, en un próximo video. Sin más que decir me despido. Soy el Plano de José. Y nos veremos en otra batalla.